Gracias por estar con nosotros una vez más en su programa, Charlas Magistrales de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Hoy tenemos un invitado extraordinario, un funcionario jurisdiccional que ha hecho sentirnos orgullosos del Poder Judicial de la Federación. Un juez de distrito valiente, un juez de distrito que ha manifestado con su actuación lo que es y debe ser el Poder Judicial de la Federación: independiente, autónomo, eficiente, eficaz. Este es nada más y nada menos que el juez Juan Pablo Gómez Fierro. Todos lo conocemos porque mediáticamente ha estado en las noticias pues por bastantes meses, pero haciendo un papel realmente de lujo. Bienvenido, Juan Pablo. Gracias por estar en el programa. Juan Pablo Gómez Fierro realizó sus estudios de licenciatura en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Cuenta con especialidades en Justicia Constitucional por la Universidad de Castilla-La Mancha, Derecho Administrativo y Derecho Constitucional por la Universidad de Salamanca, Derecho Fiscal por la Universidad Panamericana y Derecho Público por la Escuela Libre de Derecho. Es maestro en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad Panamericana y doctor en Derecho por la Escuela Libre de Derecho. Es profesor de posgrado en la maestría en Derecho Administrativo, en la especialidad en Derecho de Amparo de la Universidad Panamericana y en la maestría en Derecho Constitucional de la Escuela Libre de Derecho. Dentro del Poder Judicial de la Federación, ha ocupado diversos cargos que conforman la carrera judicial, entre ellos secretario de juzgado, secretario de tribunal colegiado, secretario de estudio y cuenta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y juez de distrito en materia administrativa del primer circuito. Actualmente es juez segundo de distrito en materia administrativa, especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República. Es autor de una nueva acción de inconstitucionalidad en México y coautor de la obra Elaboración de proyectos de sentencia, amparo directo en materia administrativa. Pues como hemos mencionado, hoy tenemos un invitado, yo lo llamaría espectacular. ¿Por qué razón? Porque es un funcionario jurisdiccional que con su actuación pues ha sido un ejemplo de valentía, un ejemplo de dedicación, de entrega, de conocimiento y de esfuerzo. Es un gusto para mí que haya aceptado estar con nosotros este día el juez Juan Pablo Gómez Fierro, juez de distrito, como ustedes saben, en estos tribunales especializados en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones. Juan Pablo, gracias por estar este día con nosotros. Ministra, al contrario, el agradecido soy yo, muy honrado de estar aquí en este espacio que generosamente me abre para permitir compartir algunas reflexiones en torno al trabajo que realizamos en los juzgados. Y bueno, pues con todo el cariño y la admiración que le tengo, me siento muy honrado de estar aquí en este programa. Muchas gracias. Al contrario, los honrados somos nosotros, Juan Pablo. Además, yo creo que en estos momentos tu actuación ha sido determinante pues para demostrar la independencia, la autonomía del Poder Judicial de la Federación, que en realidad consiste en el último reducto de nuestra democracia. Entonces, lo cierto es que es un papel sumamente importante. Como hemos mencionado, sabemos que te encuentras adscrito a un juzgado pues especializado, relativamente joven, es un juzgado de relativamente reciente creación, especializado, como habíamos mencionado, en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones. Me encantaría que le platicaras a nuestro público televidente, Juan Pablo, ¿cuáles son los principales temas de los que conoce un juzgado de distrito especializado en estas materias? Es, como bien lo menciona, ministra, son juzgados de reciente creación. Van a cumplir 10 años la reforma de telecomunicaciones, aquella reforma de 11 de junio de 2013, donde se reformaron dos organismos que estaban anteriormente adscritos, uno a la Secretaría de Economía y otro a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la COFETEL en aquel entonces y el IFETEL, ¿no? Y se les dota de autonomía
no solamente técnica, que ya la tenían, sino ya en cuestión de presupuesto, de toma de decisiones, se transforman en órganos funcionales autónomos para que las decisiones, tanto en competencia económica como en telecomunicaciones, pues fueran decisiones que tuvieran un respaldo eminentemente técnico y quitarles este carácter de decisiones políticas, ¿no? Esto también en sintonía con algunos tratados que había suscrito el Estado mexicano, que bueno, pues eran de alguna manera condiciones a las que a las que se habían adherido México, ¿no? Y bueno, pues en esta línea también se buscó crear una jurisdicción especializada para la revisión de estos actos, tanto de la COFESE como del IFT. Originalmente también algunos actos vinculados con la radiodifusión. Y bueno, pues se estableció desde a nivel constitucional que el Consejo de la Judicatura debía crear estos tribunales y que la única vía para poder impugnar las resoluciones en los actos del IFT y de la COFESE eran el juicio de amparo. Entonces también se buscó la creación de estos tribunales y, como bien lo menciona, lo repito otra vez, son de reciente creación, son 10 años. ¿Cuánto tiempo llevas en estos juzgados? 3 años y medio. 3 años y medio. Mi antecesora fue la que fundó el juzgado, que fue la magistrada Silvia Cerón, que además hizo un trabajo extraordinario en la jurisdicción y les tocó pues prácticamente hacer los primeros criterios, las primeras resoluciones relevantes que hubo en la materia. Dejó, la verdad es que un camino muy bien trazado. Y yo llego a relevarla ahora ella en esta... Yo soy el segundo juez en esta inscripción. Y pues los asuntos que nos han llegado originalmente estaban vinculados precisamente a estos temas, que eran telecomunicaciones y las resoluciones de la COFESE. Asuntos muy complejos en comparación a los que veíamos en los juzgados administrativos. Sobre todo muy novedosos, ¿no? Muy Sí. distintos, en una materia pues relativamente reciente. El mundo pues se empezó a dar cuenta, la humanidad se empezó a dar cuenta de que había que hacer algo por el planeta en materia sobre todo de energías limpias, de telecomunicaciones, el crecimiento científico, el crecimiento tecnológico, como que nos abrió nuevos caminos, nuevos derroteros. Y yo creo que pues el derecho tiene que ir ligado a todos estos cambios y por eso estas ramas tan novedosas que ahora existen y por esa la reciente creación de este tipo de juzgados. Pero a ver, Juan Pablo, son juzgados, como tú bien has dicho, en materias novedosas, en materias actuales, en materias pues que están prácticamente formándose todavía, precisamente por lo nuevo en el campo del derecho. Pero también sabemos que hay asuntos de esta competencia en estos tribunales especializados, porque así como hay juzgados, también hay tribunales colegiados especializados, si no mal recuerdo, 2 también. Dos. Pero son asuntos que precisamente por la envergadura de lo que implican en este cambio climático, lo que implican en este cambio pues sobre todo de concientización de la gente de lo que debemos hacer para buscar, pues regenerar a nuestro planeta o nos lo vamos a acabar. Claro. Y han llegado a asuntos sumamente mediáticos. Yo te pregunto, ¿cuáles son los principales aspectos involucrados en estos asuntos? ¿Por qué son tan mediáticos? ¿Y cuál es la relevancia que tienen estos temas dentro del sistema jurídico? Son asuntos muy interesantes. Quisiéramos que nos dieras tu opinión, Juan Pablo. Muchas gracias, ministra. Pues sí, originalmente estaban solamente resoluciones del COFESE y IFT, pero después los tribunales advierten que con el conocimiento que se tenía ya de los principios de competencia y libre concurrencia, había mercados que funcionaban constitucionalmente bajo estos esquemas y que habían sido también productos de una reforma posterior. La primera fue de 10 de junio y luego de 11 de junio de 2013, y ese mismo año se hace una reforma en materia energética. Y se abren ciertas etapas de la industria eléctrica y de la industria del petróleo a libre mercado, ¿no? Entonces dicen, bueno, como ya son mercados que están regulados constitucionalmente y que funcionan en algunas etapas, en la energía eléctrica, la generación y comercialización, en el mercado de petróleo, por ejemplo, la exploración o
o las ventas de primera mano, ya funcionan en este esquema, pues que sean estos tribunales, eso no lo dice la Constitución ni lo dice la ley, que fue a decisión jurisprudencial, que conozcan de estos asuntos. Y entonces a partir de ahí pues empezamos a conocer de asuntos muy poquitos al principio, de que estaban vinculados con el sector eléctrico, tarifas de energía eléctrica, algunas resoluciones de la CRE, algunos temas de la CFE, etcétera. Pero con motivo de alguna resolución, de algunas regulaciones recientes al sector eléctrico y al sector de hidrocarburos principalmente, pues entonces se vinieron todos estos asuntos que además estaban vinculados a un tema medioambiental. Entonces se cruzaba, uno de los objetivos de la reforma de 2013 era precisamente transitar hacia un esquema de generación de energía mucho más limpio y que fuera también mucho más barato. Entonces se abre a libre mercado este proceso, pero al mismo tiempo lo que se busca es que se invierta en energía limpia. Entonces se abre a libre mercado y se busca transitar con certificados de energía limpia, ciertos esquemas, etcétera. Y esto fue reforma constitucional, ¿verdad? Claro, sí, fue reforma constitucional. Y eran los dos objetivos prioritarios, la descarbonización de la industria eléctrica por un lado y dos, la reducción de las tarifas. Y entonces, pues originalmente no había tantas controversias porque tanto la Constitución como la ley reglamentaria original, pues más o menos iban en el mismo sentido. Las siguientes resoluciones que fueron ya cuestionadas, ya adscrito yo más o menos como en 2020 a estos juzgados, pues empiezan a modificar algunos ejes principales del sector. Y más allá de lo mediático, los aspectos jurídicos relevantes pues tendrían que ver con la definición de qué debíamos entender, por ejemplo, por los principios de competencia y libre concurrencia, no solamente desde un aspecto desde los competidores, sino viéndolo desde como un derecho con una dimensión colectiva o difusa, porque es en realidad un derecho de los consumidores, ¿no? Por ejemplo. Y por otro lado, el derecho a la protección al medio ambiente, que el mundo va avanzando de manera acelerada hacia allá. En la Unión Europea, por ejemplo, ya hay derechos por contaminar, por ejemplo, que termina subiendo el costo de muchos productos. Las empresas están transitando también a esquemas de generar productos y servicios a partir de procesos limpios, ¿no? Entonces esto va adquiriendo una regulación que naturalmente pues, el derecho debe encauzar y que terminará siempre en los tribunales. Entonces esto va generando también pues, criterios desde los tribunales que fluyen luego a los tribunales colegiados, a la Suprema Corte, y son pues nuevos problemas, nuevos retos a los que nos enfrentamos los tribunales que tal vez hace 10 años o hace 30 años no los teníamos, ¿no? Todas estas reformas, este entramado, y además, sobre todo en el aspecto, por ejemplo, tecnológico, la innovación tecnológica va cambiando todos los días y la regulación va como persiguiéndola, va atrás y todo ahí como tratando. Pero hubo cambios importantes en la regulación, porque también eso motiva muchos juicios de amparo, ¿verdad? Quiero pensar que eso sucedió. Sí, principalmente en el sector eléctrico empezamos, por ejemplo, en abril de 2020, empezamos con unas regulaciones del CENACE, Centro de Control de Energía, que es el órgano encargado de manera autónoma de asignar el despacho de la energía eléctrica. Y además fue durante la pandemia. Y con el argumento de que, por ejemplo, se necesitaba confiabilidad en el sistema, por ejemplo, pues se decidió que había que priorizar unas plantas sobre otras que eran más contaminantes. Entonces ahí es donde empezaban ya los conflictos. Luego una política energética de la Secretaría de Energía, que también tenía una base similar, y estas dos fueron quedando insubsistentes con base en las resoluciones que fuimos emitiendo tanto jueces como tribunales. Y después viene, por ejemplo, la ley de la industria eléctrica, que básicamente tenía los mismos principios de las dos regulaciones previas. Más adelante nos enfrentamos, por ejemplo, a un tema del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía. También llegó aquí a los tribunales, posteriormente la Corte lo declaró inconstitucional. Más adelante con la ley de hidrocarburos. Fue una serie de regulaciones en todo el sector que hicieron que se judicializara mucho, ¿no? Y que la litigiosidad de todos esos temas pues recayera en estos juzgados, pero además son muy pocos juzgados. Originalmente éramos dos, Rodrigo de la Pesa y dos tribunales. Entonces, pues prácticamente se concentraba una gran cantidad de reformas de litigios en estos tribunales. Entonces, eso fue lo que... Entiendo solo dos, ¿verdad? Dos especializados. Dos especializados. Sí. Algo que llamó mucho mi atención, Juan Pablo,
y que bueno, fue motivo también de muchas noticias en los medios de comunicación, la suspensión que se manejaba en materia de hidrocarburos o en materia eléctrica más bien, el efecto general que tenían algunas resoluciones. A mí me encantaría que explicaras qué sucedió, por qué, qué te reclamaron, y cuál fue la razón para emitir una medida de esta naturaleza, porque es un tema realmente novedoso. Sí, justamente viendo la reforma energética de junio de 2013, lo que vimos es que el constituyente lo que buscó, el órgano reformador de la Constitución lo que buscó es transitar hacia un modelo de generación de energía más limpio y más barato. Y entonces, si yo no tengo dinero, Estado, entonces lo que voy a hacer es invitar a la iniciativa privada a que invierta. Le voy a dar incentivos para que puedan justamente generar energía más barata, pero también más limpia. Entonces, solamente van a invertir en renovable, que es la que funciona con la fuerza del viento y la luz solar. Y entonces empieza esta regulación y lo que tenía que suceder era que la energía que fuera más barata y naturalmente más limpia fuera la que se despachara primero, la que subiera primero a las líneas de transmisión y de distribución y la que llegara a nuestros hogares. Y que conforme fuera subiendo el costo de la energía se iba despachando después. Esto generalmente relegó a las centrales eléctricas de la Comisión Federal de Electricidad porque la Comisión Federal se quedó con las centrales más viejitas que funcionan con carbón y combustóleo, que además es más caro. Entonces, parte de la regulación lo que advertimos es que lo que buscaba era priorizar, ponerlas al principio de la fila, relegando a las renovables al final. Y esto producía dos efectos adversos. El primero, en materia económica, porque el costo del megawatt iba a ser mucho más caro, hasta 4 o 5 veces más caro. Y en materia ambiental, porque pues, los daños que se le iban a provocar al medio ambiente pues, serían hasta irreversibles. Entonces, tuvimos dos tipos de amparos. Por un lado, los amparos que presentaron los agentes económicos y por otro lado, las asociaciones civiles que defendían el medio ambiente. Entonces, lo que advertimos es que, si bien los agentes económicos de lo que se dolían, lo que decían, bueno, es que esto es injusto porque se vulnera un principio de igualdad, pero no lo hacen solamente ver desde un principio de igualdad, sino desde un principio de competencia y libre concurrencia. Vimos, por ejemplo, que la Corte inició, a partir de los criterios de interés legítimo, un camino hacia la modulación de los efectos de las sentencias, de la relatividad de las sentencias, tratándose de derechos de dimensión colectiva o difusa. Cuando dice, yo cuando le concedo a uno, no se lo puedo solamente, o va a tener naturalmente... Se benefician todos, claro. Beneficiarse los demás. Y empezó a pasar con derecho a la educación, con derecho a la salud, con derecho al medio ambiente, y la doctrina de la Corte fue apuntando hacia allá. ¿Qué advertimos? Que los derechos a la competencia y libre concurrencia no es en realidad un derecho de los agentes económicos, es en realidad un derecho con una dimensión colectiva o difusa porque es un derecho de las y los consumidores, de los productos y servicios, porque son ellos quienes se benefician de que los mercados funcionen en este régimen de competencia y libre concurrencia. Si hay prácticas monopólicas y esto y lo otro, más allá del perjuicio que se produzca a los agentes económicos, quien se resiente esa afectación, pues es al final el consumidor final. Y bueno, advertimos que justamente el de otorgarle, por ejemplo, la suspensión a uno o dos agentes económicos, pues le estaríamos dando un régimen de privilegio al mismo tiempo que estaría subsistiendo el privilegio de la empresa estatal. Y entonces todas estas distorsiones a quien afectarían, pues no son a los agentes económicos, sería al consumidor final, porque las afectaciones son palpables, habría un desequilibrio en todo el mercado. Y la única manera de conservar un estado de cosas que no afectara precisamente esos valores era pues ponerlos a todos en el mismo piso, un piso parejo, con base en... ¿Cuál fue el efecto de la suspensión ahí? Era precisamente que no se aplicara la ley a ninguno de los agentes económicos y por ende, sin denominarlos, simplemente que no se aplicara la legislación precisamente para no afectar al consumidor final. Pero además también advertíamos que independientemente de este efecto en la materia económica, de competencia y libre concurrencia, iba a suceder también, como también sucedió en materia medioambiental. Cuando llegan las acciones civiles y solicitan la suspensión para que no se aplique, pues en realidad no se la puede aplicar solamente a la asociación civil, sino que al decir que no se le aplica a ella, pues no se le aplica a Y nadie. además el propio sistema, ¿no? El propio sistema, porque si tenía que venir gradualmente a los costos, pues ¿cómo quitas uno y otro no? ¿Y a quién le aplicas ese costo más bajo y a quién no? O sí, estaba complicado.
Claro, en alguna ocasión yo la escuché a usted hablar en una intervención de que a veces los efectos ni siquiera se definen por la propia resolución, sino por la naturaleza de la norma. Estamos frente a una norma que beneficia a un agente económico. Si le quitamos ese beneficio al agente económico, pues impacta en todos. Entonces es prácticamente por la posición en la que se ubican. Usted lo llegó a sostener, por ejemplo, en controversias constitucionales, en acciones de inconstitucionalidad, cuando, Lo que por pasa ejemplo, es que depende mucho del bien jurídico tutelado y de a quién se le va a aplicar, que no es lo normal, eso me queda clarísimo. Por eso sonaba tan raro que se dijera, ay, en suspensión están concediendo efectos generales. ¿Cómo? Si ni siquiera se hace en el fondo del amparo, cuando mucho menos en suspensión, ¿no es cierto? O sea, sí sonaba efectivamente. raro. Pero bueno, necesita uno conocer todo este contexto que ahorita nos estás dando para entender cuál es la razón. Y entonces el efecto fue, no se aplica. ¿Y qué destino tuvo esta resolución? ¿Fue a los colegiados? ¿Fue a la corte? ¿Qué dijeron? Aproximadamente se promovieron alrededor de unos 350, 360 asuntos por los agentes económicos, que son las centrales eléctricas. Y a la par, estos ya mucho menos, yo creo, 10 asuntos a través del interés legítimo de las asociaciones civiles medioambientales. Muchas personas físicas a las que no se les reconoció el interés legítimo porque pues, estaban en realidad aduciendo un interés simple. Se suspende con estos efectos, pero para poder entrar en vigor la ley tendrían que haberse tumbado las 360 suspensiones. Entonces, me parece que todavía hay en los tribunales vivas un par, dos, tres suspensiones, entonces la ley como tal no entró en vigor. Pero ya en los temas de fondo coincidimos, tanto el juez Rodrigo de la Pesa como yo, que la norma era inconstitucional y bueno, dictamos las sentencias en ese sentido. Las sentencias se fueron a los tribunales colegiados y en los tribunales colegiados la segunda sala pidió que detuvieran las resoluciones para revisar si no atraían el asunto, sino hacían este ejercicio de la resolución de la competencia originaria para analizar desde los temas de procedencia, porque desde eso estaba cuestionado si eran autoaplicativas o si eran heteroaplicativas, etcétera. Si, por ejemplo, los tribunales colegiados llegaban a concluir que las resoluciones las normas eran heteroaplicativas, pues ya no hubieran llegado a la Corte. Entonces la Corte lo dice, no, a ver, deténganlo, yo voy a reasumir mi competencia originaria y me los llevo Para todo. a todos, ¿no? Y bueno, el tema de la acción de inconstitucionalidad que se votó ya hace casi un año y donde la Corte, si bien obtuvo una mayoría por la invalidez de las normas, no se obtuvo la mayoría calificada. En el tema del medio ambiente se obtuvieron 7 votos y en el tema económico se obtuvieron 7 votos. Pero finalmente el criterio mayoritario, aunque no resulte obligatorio, pues es un criterio ilustrativo, ¿no? Sí, de hecho lo que nosotros hicimos, tanto Rodrigo de la Pesa como yo, fue que en las resoluciones, las primeras las dictamos porque todavía no había criterio de la Corte, pero cuando ya hubo un criterio de la Corte, incluso transcribimos parte de la versión estenográfica donde las participaciones de las y los ministros pues daban cuenta de cuál era pues el criterio mayoritario de la Corte, que me parece que pues nos orientaba ya para la decisión final. Híjole, es que necesitaríamos una entrevista de 1 hora para platicar de todos estos temas, Juan Pablo. Son por demás interesantes y además, pues directamente con el actor fundamental de todas estas decisiones que fueron tú y Rodrigo de la Pesa. Pero bueno, rápidamente, nada más, a 10 años, ¿cuál es el futuro de estos órganos especializados? Yo creo que uno de los principales retos que tenemos como tribunales especializados es estar actualizados en la innovación de lo que va sucediendo, ¿no? Anteriormente, por ejemplo, los conflictos de competencia económica pues eran tal vez muy sencillos y hoy, por ejemplo, tenemos un teléfono donde hay 2 aplicaciones y el que se fusionen puede generar una práctica monopólica, entonces hay que saberle hasta lo lógico qué órgano va a ser el encargado de conocer, si el IFT o la COFESE, y bueno, todo este tema de regulación, redes sociales, medio ambiente, que nos toca vía GPT ahora. el GPT, ChatGPT, por ejemplo, que es también una cuestión sumamente relevante de, bueno, ¿hacia dónde va todo esto? Los temas de inteligencia artificial, de justicia digital, de la regulación que va justamente naciendo a partir de la necesidad del Estado de pues, tener un control y una regulación Como que debe abarque, de ser. Sí, ¿no? como debe de ser. Juan Pablo, no quiero dejar de hacerte una pregunta a pesar de que el tiempo nos come. Personalmente,
¿Cuál ha sido tu experiencia como juez en esta materia? La verdad es que ha sido de muchos retos porque además primero llegué yo en febrero de 2020 y al llegar al principio yo pensaba que era muy poco trabajo comparado con el educativo. Por el número, pero ¿qué tal por el contenido? Y después me di cuenta que bueno, pues había demandas o sí, la tenía que revisar uno, dos, tres veces antes de decidir si la iba qué proveído íbamos a hacer el proveído inicial, por ejemplo. Porque muchos temas son económicos o son técnicos de telecomunicaciones muy complejos, entonces hasta para entender este contexto. El reto, por ejemplo, de las periciales. Yo creo que el 80% de los estudiantes tienen periciales. Entonces, entrevistarme con los peritos para que me explicaran muchos de los temas que para ellos podrían ser básicos, pero para uno, pues no tanto, ¿no? Entender la mecánica. Fíjate que un gran acierto, creo yo, que los jueces en esta materia han sido muy jóvenes. No es por nada, pero ya son generaciones que nacen con otro chip, con otra idea del aspecto científico, del aspecto tecnológico, sobre todo. Yo, en mi caso, yo considero que soy de una generación que para mí es muy difícil la tecnología, muy difícil. Entonces, me encanta la idea de que sean jueces jóvenes como tú. Muchas gracias. La verdad es que, y a pesar de esto, para mí también ha sido un verdadero reto porque son muchos temas, principalmente, porque meterse a temas de economía y a temas de tecnología, que, que me ha costado trabajo. Mucha literatura está en otros idiomas, hay que buscar a ver qué han dicho otros países. Entonces esto nos mantiene en una constante actualización. Ya no es como, bueno, ya dijo la Corte esto y estos son los criterios que tenemos. A veces nos toca innovar y nos Los toca que dar innovan ahora son ustedes. el Son ustedes. Sí. que decir, bueno, pues esto lo vamos a resolver así, ¿no? Y buscar qué ha dicho Alemania, qué ha dicho la Unión Europea, los Países Bajos, Brasil, y a Qué partir de maravilla. tratar de moldear los criterios con base ya en nuestro sistema y en nuestra tradición jurídica, ¿no? Pues a reserva de volverte a invitar para volver a platicar sobre estos temas que son por demás interesantes, actuales, y además, pues, apasionantes, porque eso no lo podemos dejar de señalar, y de agradecerte que hayas aceptado y con esta bonomía tuya siempre de explicar tus criterios, tu sentir como juez y como funcionario, bueno, no me queda más que agradecerte el haber aceptado. El tiempo siempre nos gana, Juan Pablo. Pero antes de despedirnos, ¿podrías mandar un mensaje a nuestro público televidente? Claro que sí, ministra. Muchas gracias a usted por la invitación. De verdad, muy contento de estar aquí, de tener la oportunidad de saludarla nuevamente. Y pues, mandarles un mensaje principalmente yo creo que a los estudiantes, porque creo que es en ellos en quienes recae la responsabilidad de lo que viene más adelante. Yo luego platico con mis alumnos a quienes les doy clase, les digo, yo ya voy a la mitad del tramo, pero ustedes son los que ya les toca justamente tomar la estafeta de todos los temas que se vienen y que además pues, nos importan a todos. Y usted hablaba al principio del tema del medio ambiente, me parece que es un tema al que no le hemos puesto la atención debida y que de alguna manera nos va a alcanzar. Y ya nos está alcanzando en muchos aspectos, ¿no? Ya el cambio climático, hay estudios de la ONU donde dicen que ya el revertir ciertos aspectos negativos que ha provocado esto, pues tendría que pasar cientos de años. Y entonces, si no empezamos es multifactorial desde luego, pero desde los que nos dedicamos a esto, en lo jurídico, a también darle forma, moldearlo, estos temas económicos, estos temas tecnológicos, vemos un tránsito de la justicia digital. Entonces, como ser conscientes de la responsabilidad que nos toca de aquí para el futuro con estos nuevos temas y que de alguna manera pues impactan a todos, ¿no? Decidimos una carrera que es para servir a los demás y a partir de esto creo que tenemos que buscar estas herramientas y asumir la responsabilidad que nos toca frente a estos cambios. No, muchísimas gracias, Juan Pablo. Sin duda, un tema por demás interesante, explicado magistralmente por un actor determinante en esta materia. Muchísimas, muchísimas gracias, Juan Pablo. Al contrario, ministra, muchísimas gracias a usted por la invitación. Espero poder saludarla nuevamente pronto y muchas gracias también a toda su audiencia por la atención y por el espacio que nos brinda. Pues como han ustedes visto, es un tema sumamente complejo, es un tema
muy científico, muy tecnológico, pues sobre todo que abarca desde el punto de vista jurídico, pues temas muy complejos como son los derechos difusos y sobre todo su aplicación en la práctica, que sí se habla de ellos en la teoría de manera muy fácil, se distinguen, se definen, se identifican, pero ¿cómo se aplican? ¿Cómo puede responder el Poder Judicial de la Federación a través de las decisiones, tanto en suspensión como en el fondo, tratándose de este tipo de temas? Como ven, es un tema complejo, es un tema novedoso, pero que nuestros jueces están realmente preparados para afrontar. Se han documentado, se han actualizado y todos los días continúan estudiando el tema. ¿Para qué? Para dar siempre su mejor respuesta de cara a la sociedad. Ese es el Poder Judicial de la Federación. Muchísimas gracias, Juan Pablo.